una infancia marcada por la pasión y el prejuicio. En los primeros días del siglo XX, en Rosario, Argentina, nacía una niña cuya voz terminaría cruzando fronteras, generaciones y prejuicios. Libertad Lamarque. El 24 de noviembre de 1908, mientras los cielos de la provincia de Santa Fe se teñían de los matices cálidos del verano austral, un grito de vida anunciaba la llegada de una mujer que con el tiempo se convertiría en ícono de la música, el cine y la resistencia femenina. Pero antes de los escenarios, las ovaciones y los trajes de lentejuelas, Libertad fue una niña como muchas otras, aunque marcada por circunstancias muy poco comunes para su época. La historia que aquí comienza no es la de una estrella en ascenso, que lo tuvo todo desde el principio, sino la de una niña nacida en un contexto social complejo, moldeada por los vientos de cambio que azotaban a una América Latina patriarcal, clasista y conservadora. Un hombre que marcó su destino. Su padre, Gaudencio Lamarque, era un hombre con ideales anarquistas, un convencido del poder de la libertad como valor supremo. Por esa misma razón, al ver el rostro de su hija por primera vez, decidió que se llamaría Libertad. No era un nombre común, ni siquiera bien visto. En una Argentina donde los valores tradicionales se imponían con dureza, bautizar a una hija con un nombre tan simbólicamente rebelde fue una declaración de principios. Este acto de valentía, casi poético, marcaría el destino de la niña. Desde temprana edad, Libertad sentiría la tensión entre su individualidad y las normas que la rodeaban. En la escuela, sus maestras murmuraban su nombre con desdén. En la iglesia, las beatas cuchicheaban sobre lo inapropiado de ese apelativo tan rojo, tan peligroso. Y sin embargo, Libertad creció con la convicción de que su nombre no era una vergüenza, sino una promesa. La promesa de que podía ser diferente, de que podía decidir quién era y hasta dónde podía llegar. Una infancia humilde pero llena de arte. Aunque su familia no nadaba en riquezas, el hogar de los Lamarque estaba repleto de música, poesía y discusiones apasionadas sobre política y justicia social. Su madre, Josefa Bouza, era una mujer sensible y austera, que equilibraba la intensidad de Gaudencio con una serenidad firme. Fue ella quien le enseñó las primeras canciones de cuna, quien alentó su gusto por el canto, y quien sin saberlo, puso la semilla de una futura leyenda. Libertad empezó a cantar antes de saber leer. A los 4 años ya dominaba melodías populares y a los 5 ofreció su primera actuación en público, en una fiesta escolar. El aplauso espontáneo de sus compañeros y padres de familia despertó en ella una necesidad visceral. Cantar no era solo un talento, era su destino. La ciudad como testigo. Rosario no era una ciudad fácil para una niña con sueños artísticos. Aunque culturalmente activa, el ambiente era mayoritariamente conservador. La figura de una mujer cantante era vista con recelo, muchas veces asociada a lo mundano, lo indecente. Aún así, los pequeños teatros de la ciudad se convirtieron en los primeros escenarios donde Libertad afiló su voz, aprendió a controlar los nervios y a enfrentarse, desde pequeña, al juicio implacable del público. En el fondo, sabía que tenía que escapar. Rosario le quedaba chico. Su padre, que entendía el peso de los sueños, le decía en voz baja por las noches: «Tienes que volar, hija. No naciste para estar enjaulada». Y Libertad lo creía. La adolescencia de la rebeldía y el dolor. A los 14 años, su familia se trasladó a Buenos Aires buscando mejores oportunidades. Para Libertad, esa mudanza significó un salto hacia lo desconocido. La capital era una ciudad vibrante pero hostil, especialmente para los recién llegados del interior. En las calles, los cafés y los teatros se respiraba arte, pero también competencia feroz. Fue en esa etapa que conoció la dureza del rechazo. Audicionó en varias compañías teatrales, recibió burlas por su acento, por su vestimenta modesta, por ser una provinciana con delirios de grandeza. Sin embargo, lo que muchos veían como arrogancia era simplemente determinación, una que se iría fortaleciendo con cada portazo en la cara. Libertad trabajaba como costurera de día y cantante amateur de noche. Se presentaba en pequeños cafés de mala muerte, donde los parroquianos apenas prestaban atención a su voz, pero ella seguía, noche tras noche, afinando su arte, aprendiendo a cantar incluso por encima del ruido, el humo y el desprecio. La primera gran traición, uno de los momentos más dolorosos de su juventud, ocurrió cuando fue aceptada, finalmente, en una compañía de teatro popular. Allí conoció a un empresario artístico que le prometió llevarla a la fama. Durante meses se dejó guiar por él, creyendo en sus palabras, firmando contratos sin leer y entregando lo mejor de sí en cada presentación. Pero aquel hombre no buscaba promover su talento, solo quería explotarla.
le robó parte de sus ingresos, la dejó sin créditos artísticos y, cuando ella reclamó, la expulsó de la compañía con amenazas y difamaciones. Libertad quedó devastada, no solo por la pérdida económica, sino por el golpe emocional de ser traicionada justo cuando empezaba a confiar. Fue entonces cuando comprendió que, para triunfar no bastaba con tener talento, había que tener piel dura, inteligencia y sobre todo una voluntad de acero. La marginación por ser mujer. En los años 20, una mujer con ambiciones artísticas era vista con sospecha. La industria del entretenimiento, dominada por hombres, exigía sumisión, favores y silencio. Libertad no encajaba en ese molde. Era joven, sí, pero también tenía carácter. No aceptaba insinuaciones, no permitía que la manosearan, no toleraba que la trataran como una muñeca decorativa. Y eso tenía consecuencias. Los rumores empezaron a circular, que era problemática, que tenía mal genio, que era una liberal. Las puertas empezaron a cerrarse. Muchos productores la evitaban por temor a su reputación. Los medios, en lugar de hablar de su voz, empezaron a hablar de su supuesta arrogancia. Fue así como comenzó su marginación, no por falta de talento, sino por exceso de dignidad. El refugio en el tango. Desesperada por encontrar un lugar donde su voz fuera escuchada sin prejuicios, Libertad se refugió en el tango. En aquel entonces, el tango estaba viviendo su auge en Buenos Aires, aunque aún se lo consideraba un género marginal, asociado a los prostíbulos y a Lampa. Pero para Libertad, el tango era real. Era dolor, pasión, historia viva. Allí encontró una tribu. Empezó a cantar en peñas, milongas y pequeños teatros de barrios humildes. Y fue en ese espacio donde se le empezó a gestar la leyenda. Su voz, dulce pero firme, emocionaba. No imitaba a nadie. No forzaba el dramatismo. Cantaba como quien cuenta su vida. El público empezó a notar algo distinto en ella. Una verdad que dolía y seducía al mismo tiempo. Una grabación que cambiaría todo. En 1926, con apenas 18 años, grabó su primer disco para la compañía Víctor. Fue un modesto éxito, pero significó mucho más que ventas. Significó legitimidad. Por primera vez, la industria la miraba con respeto. Sus tangos empezaban a sonar en la radio, la gente pedía su nombre, las cartas llegaban con palabras de aliento. Por fin, Libertad estaba dejando de ser invisible. Y sin embargo, el camino aún era largo. La mirada pública, ángel o amenaza. Mientras su fama crecía, la prensa comenzó a crear una figura contradictoria. Por un lado, la ensalzaban como la niña prodigio del tango, la voz que enamora. Por otro, la acusaban de altanería, de feminismo desmedido, de querer ocupar un lugar que no le correspondía. ¿Cómo podía una joven de clase humilde, sin apellido ilustre, sin padrinos poderosos, aspirar a tanto? Libertad enfrentaba ese dilema a diario. Debía agradecer su ascenso, pero sin parecer soberbia. Debía ser amable, pero no sumisa. Debía cantar con pasión, pero sin sensualidad excesiva. Cualquier desliz sería usado en su contra. Aún así, se mantuvo firme. Sabía que estaba luchando no solo por ella, sino por todas las mujeres que venían detrás. La semilla del cambio. Al cerrar esta primera etapa de su vida, es imposible no ver en Libertad Lamarque algo más que una artista en formación. Era una combatiente silenciosa, una pionera que desafió las estructuras desde el mismo momento de su nacimiento. Su infancia, adolescencia y primeros años en Buenos Aires no fueron solo una etapa de aprendizaje, sino de resistencia. Fue marginada por su nombre, por su origen, por su género y por su carácter. Pero nunca dejó de cantar, nunca dejó de creer. Y en ese cantar continuo, Libertad sembró las raíces de un legado que aún no se vislumbraba, pero que con el tiempo crecería hasta convertirse en un símbolo de lucha, arte y dignidad. Consagración, escándalo y el precio de alzar la voz. Tras años de lucha, traiciones y resistencia, Libertad Lamarque finalmente se había ganado un lugar en el incipiente firmamento artístico de Buenos Aires. Para muchos era simplemente la voz del tango. Una estrella naciente entre los cafetines y los micrófonos radiales de la década de 1930. Pero para quienes la conocieron de cerca, Libertad era mucho más que una intérprete talentosa. Era una mujer que había aprendido a sobrevivir en un medio hostil sin renunciar a su dignidad. Y esa dignidad, precisamente, fue la que la llevó a enfrentarse a los poderes que la querían callada. Porque Libertad, a diferencia de muchas mujeres de su tiempo, no estaba dispuesta a agachar la cabeza. El ascenso en el cine. De la radio a la pantalla grande. A medida que su voz se consolidaba en la radiofonía argentina, el cine comenzaba a interesarse por su imagen. En 1933 debutó en la pantalla grande con la película Tango, considerada la primera película sonora del cine argentino. La cinta fue un fenómeno. Y Libertad, con su rostro angelical y voz entrañable,
robó el corazón del público. Lo que había comenzado como una incursión tímida se convirtió en una carrera imparable. En pocos años, protagonizó más de 20 películas, entre ellas Ayúdame a vivir, 1936, Besos brujos, 1937 y Madreselva, 1938. Muchas de ellas dirigidas por el célebre Luis César Amadori. Las historias melodramáticas, los amores imposibles y los tangos desgarradores eran el terreno perfecto para que Libertad se convirtiera en leyenda. Era la reina del melodrama criollo. Su nombre estaba en las marquesinas, sus canciones eran coreadas por obreros, amas de casa, estudiantes y mujeres que encontraban en ella una voz que hablaba por todas. El precio de ser mujer en un mundo de hombres. A pesar del éxito, el mundo del cine no era un paraíso. Era un campo de batalla encubierto, donde las actrices eran objeto de deseo, manipulación o silenciamiento. Las productoras estaban dirigidas por hombres que exigían obediencia, y muchas veces, favores personales. Libertad nunca accedió a ese juego. Con una ética profesional inquebrantable, exigía contratos justos, horarios razonables y respeto en los sets. Eso, en los años 30 y 40, era visto como una provocación. La llamaban diva, pero no en el buen sentido. La acusaban de creerse más de lo que era, de tener aires de superioridad. Pero lo cierto es que Libertad no soportaba la injusticia, y menos, la hipocresía. En una ocasión, se negó a filmar una escena en la que su personaje era violentado por su pareja, sin que el guión condenara esa agresión. Las mujeres van al cine a verse reflejadas, dijo. No puedo permitir que crean que está bien ser maltratadas. Ese gesto, aunque valiente, le costó una disputa con el director, quien juró no volver a contratarla jamás. La rivalidad con Eva Duarte. Mito, verdad y consecuencias. Uno de los capítulos más polémicos de su carrera, y de los más tergiversados por la historia, fue su supuesta rivalidad con Eva Duarte, la actriz que posteriormente se convertiría en Evita Perón, primera dama de Argentina. Ambas coincidieron en los estudios cinematográficos durante los años 40. Eva era entonces una actriz joven, ambiciosa, con fuertes vínculos políticos. Libertad, en cambio, ya era una estrella consagrada. Se dice que los roces comenzaron por temas de protagonismo, celos profesionales y diferencias ideológicas. Pero el verdadero conflicto estalló cuando Libertad, en una entrevista radial, criticó duramente la manipulación de los sindicatos artísticos por parte de grupos afines al peronismo. Aunque nunca nombró directamente a Eva, el mensaje fue interpretado como un ataque personal. Poco después, se dice que fue vetada en los medios oficialistas, sus películas dejaron de programarse y sus contratos comenzaron a desvanecerse misteriosamente. El silencio cayó sobre su carrera en Argentina. Años más tarde, Libertad negó haber tenido un enfrentamiento directo con Eva Duarte. Nunca discutimos, dijo, pero es cierto que no nos entendíamos. Ella creía en un mundo que yo no compartía, y eso bastaba para volverme enemiga del sistema. El exilio voluntario. México, tierra de refugio y renacimiento. Cansada de las presiones políticas, los vetos y la censura encubierta, en 1946, Libertad Lamarque tomó una decisión dolorosa pero necesaria: irse de Argentina. No fue una huida, sino un acto de supervivencia. Su carrera, su libertad y su integridad estaban en juego. Eligió México, el país que en ese momento vivía el apogeo de su época de oro del cine. Y allí, como ave fénix, resurgió con una fuerza que ni ella misma imaginaba. En menos de 2 años, ya había protagonizado películas como Gran Casino, dirigida por Luis Buñuel, y trabajado con figuras como Jorge Negrete, Pedro Infante y María Félix. Los medios mexicanos la bautizaron como la novia de América. Su acento argentino no fue obstáculo, al contrario, le dio una singularidad que la hizo aún más encantadora. México no solo le dio trabajo, le dio respeto. Por primera vez, Libertad sintió que podía ser ella misma sin pagar un precio por cada palabra que decía. El amor, en medio del caos. Entre giras, grabaciones y rodajes, el corazón de Libertad también vivió turbulencias. Su primer matrimonio con Emilio Romero fue breve y tormentoso. Tuvieron una hija, Mirta, a quien Libertad crió casi en soledad debido a las ausencias y conflictos con su exesposo. Años después, en México, conoció a Alfredo Mahler, un empresario y músico, con quien contrajo matrimonio en 1945. Fue una relación mucho más estable, basada en la admiración mutua y el respeto. Mahler fue su sostén emocional en los momentos más duros del exilio y quien la ayudó a reestructurar su carrera desde los cimientos. Con él, Libertad pudo vivir una faceta más íntima,
alejada del bullicio mediático. Fueron cómplices, socios y amantes. Y aunque nunca dejaron de trabajar, aprendieron a disfrutar de lo cotidiano. Las cenas tranquilas, los paseos por el bosque de Chapultepec, las reuniones con amigos. El precio de la coherencia. Aunque la nueva vida en México la catapultó aún más al estrellato, Libertad jamás olvidó lo que la llevó allí, el costo de hablar con honestidad. Mientras muchas colegas preferían mantenerse neutrales, ella había elegido el camino difícil. Se pronunció a favor de los derechos de las mujeres, criticó el uso de la política como herramienta de manipulación cultural, y se negó sistemáticamente a ser parte de campañas propagandísticas. Eso, sin embargo, no la volvió una mártir. Libertad no buscaba ser heroína, solo pedía respeto. El arte no debe tener dueño, solía decir. Ni el Estado, ni los partidos, ni los medios. Solo el público puede decidir. Reconstrucción de una carrera continental. En México, su voz volvió a las radios, sus películas llenaron las salas y los premios empezaron a llegar. Actuó en más de 60 películas, grabó decenas de discos y fue aclamada en escenarios de toda América Latina, desde Santiago de Chile hasta La Habana, pasando por Caracas, Bogotá, Lima y San Juan. Pero no todo era gloria. La nostalgia por su país la acompañaba como una sombra silenciosa. A pesar del éxito, el exilio dolía. En cada tango, en cada escena, en cada entrevista, había un dejo de tristeza, una grieta que nunca terminó de cerrarse. No me fui porque quise, confesó años después. Me fueron. Y aunque encontré amor y respeto aquí, una parte mía se quedó allá, en Buenos Aires, esperando poder volver. La prensa, el juicio moral y el castigo mediático. Los medios argentinos, al enterarse de su éxito en México, no tardaron en intentar reescribir su historia. Algunos la llamaban traidora. Otros insinuaban que su exilio había sido un escape para encubrir escándalos personales. Incluso se rumoró que había tenido un romance con un alto funcionario mexicano, algo que ella desmintió con elegancia. Si fuera cierto, no estaría sola escribiendo canciones a las 3 de la madrugada, dijo en tono irónico. La realidad era otra. Libertad era incómoda. Su sola presencia recordaba a muchos lo que la cultura argentina había perdido por no saber cuidar a sus artistas. La mujer que no se quebró. Es un símbolo de la coherencia en tiempos de conveniencia, de la valentía en tiempos de silencio, de la dignidad en tiempos de traición. El precio que pagó por decir lo que pensaba fue alto. El exilio, la censura, la soledad. Pero la recompensa fue aún mayor. El respeto de un continente, la libertad de ser ella misma, y un legado que sobrevivió a las modas, los regímenes y los prejuicios. Y lo mejor, aún estaba por venir. Ícono continental. Voz de una generación y mujer de principios. Si la historia de Libertad Lamarque hubiera terminado en su llegada triunfal a México, ya sería una epopeya de superación. Pero su grandeza residió no solo en haber resurgido de las cenizas del exilio, sino en su capacidad de evolucionar, reinventarse y mantenerse vigente durante más de 6 décadas. Porque Libertad no solo fue una voz, fue conciencia. No solo fue una actriz, fue puente entre generaciones. No solo fue mujer, fue ejemplo. Un nombre que trascendía fronteras. Para los años 50, Libertad Lamarque ya era una de las mujeres más reconocidas del continente. Sus películas se estrenaban en simultáneo en varias capitales latinoamericanas. Sus discos se vendían por millones y sus tangos eran traducidos a otros idiomas. Era, sin exagerar, la mujer más querida del mundo hispano. Pero este fenómeno no se debía solo a su talento artístico. El público la sentía cercana. No era la diva inalcanzable que miraba por encima del hombro, sino la mujer que sufría, amaba, perdonaba y resistía, como tantas otras mujeres que la veían en pantalla. Su rostro, marcado por la melancolía y la determinación, se convirtió en una especie de espejo colectivo. La madre, la hermana, la esposa, la amiga. La voz que cantaba lo que muchas callaban. La Lamarque escritora. Letras desde el alma. Pocos conocen la faceta literaria de Libertad Lamarque. A lo largo de su vida, escribió decenas de poemas, reflexiones, cartas y crónicas que fueron publicadas en revistas, diarios y más adelante en sus memorias. En esos textos íntimos, se mostraba vulnerable, honesta y profundamente humana. Uno de sus escritos más conmovedores fue una carta abierta que publicó en un periódico mexicano durante los años 60, titulada «A la mujer que no sabe que puede». En ella, Libertad hablaba directamente a sus lectoras. No te creas menos por ser mujer, no te creas pequeña por ser madre, no te creas cobarde por tener miedo, pero no te calles nunca, porque cada vez que una de nosotras habla, se abre una grieta en el muro del silencio. Ese texto fue reproducido en programas de radio, leído en universidades y hasta convertido en canción por una cantautora chilena.
Así, sin proponérselo, Libertad se convirtió también en referente del incipiente movimiento feminista latinoamericano. Una carrera que desafió el paso del tiempo. Lo que diferencia a los artistas efímeros de los inmortales es su capacidad de adaptación. Libertad supo envejecer con elegancia, sin renunciar a su esencia. En los años 60 y 70, cuando el tango empezó a ser desplazado por otros géneros, ella incursionó en la balada romántica, en el bolero, en la copla española, y más adelante incluso en la telenovela. Sus participaciones en televisión la acercaron a nuevas generaciones. En la telenovela La Usurpadora, 1998, ya con más de 80 años, interpretó a una abuela sabia y amorosa. Las redes sociales, incipientes en ese entonces, se llenaron de mensajes de jóvenes que decían: «Mi abuela la escuchaba, y ahora la amo yo». Cada aparición suya en pantalla era un evento. Sus entrevistas eran esperadas con ansias. Su presencia en galas, premiaciones y homenajes arrancaba lágrimas y ovaciones. Porque para entonces Libertad ya no era solo una artista, era memoria viva. La Lamarque, activista, silenciosa pero firme. Aunque nunca fue una militante política formal, Libertad utilizó su fama para apoyar causas humanitarias. Colaboró con organizaciones de apoyo a madres solteras, a mujeres víctimas de violencia, a niños con cáncer. Visitaba hospitales sin fotógrafos. Cantaba en cárceles femeninas, enviaba cartas a mujeres que le escribían pidiendo ayuda. En 1975, en un acto privado en la Ciudad de México, se negó a cantar en un evento patrocinado por una empresa acusada de explotación infantil. «No puedo prestar mi voz a quienes callan a los inocentes», dijo. Ese gesto fue aplaudido en silencio. Porque Libertad nunca buscó el protagonismo moral. Su activismo era coherencia, su ética, consecuencia, la maternidad. El amor más profundo. En medio de tanto reconocimiento, había un espacio que Libertad resguardaba celosamente, su vida familiar, especialmente su relación con su única hija, Mirta Romero. En numerosas entrevistas reconoció que la fama le había robado tiempo, pero nunca amor. «No siempre estuve, pero nunca dejé de amar», confesó. Mirta, alejada del mundo del espectáculo, se convirtió en una mujer discreta, educada y con gran sensibilidad artística. Libertad solía decir: «Ella no canta, pero cada vez que habla es como si lo hiciera». Su relación, aunque marcada por la distancia en ciertas etapas, fue sólida hasta el final. Al convertirse en abuela, Libertad encontró una nueva motivación. Disfrutaba de la compañía de sus nietos, quienes la veían más como una narradora mágica que como una celebridad. Les contaba historias, les cantaba canciones antiguas, les enseñaba valores sin imponerlos. El reencuentro con Argentina, un retorno lleno de lágrimas. Después de más de 3 décadas de ausencia, en 1985 Libertad Lamarque volvió a pisar suelo argentino. Fue recibida con lágrimas, aplausos y un reconocimiento que había tardado demasiado en llegar. Se le otorgaron premios, llaves de la ciudad, títulos honoríficos, pero lo más importante, se le pidió perdón, simbólicamente, por haberla dejado ir. Durante una entrevista en televisión, al ser consultada por ese regreso, dijo con voz quebrada: «Volver fue como abrazar a una madre que te rechazó de joven y que ahora te recibe con los brazos abiertos. No guardo rencor, solo agradezco que me recuerden con cariño». Ese momento fue televisado en vivo. Millones de argentinos y argentinas, de varias generaciones, lloraron frente a la pantalla. No solo por lo que dijo, sino por todo lo que representaba. El regreso de una hija pródiga, de una voz que nunca debió haber sido silenciada. Una artista en constante evolución. Incluso en sus últimos años, Libertad no dejó de trabajar. Grabó discos de tangos en versiones sinfónicas, participó en programas de televisión y dio entrevistas donde reflexionaba sobre la historia de la mujer en el arte. Mantuvo contacto con jóvenes artistas a quienes aconsejaba con generosidad. Nunca renegó del progreso. Entendía que los tiempos cambian, que los géneros evolucionan, pero que la verdad artística siempre sobrevive. Y por eso, nunca dejó de cantar. A veces, incluso en la intimidad de su casa, al pie de un piano, Libertad entonaba estrofas de Volver, Soledad o Caminito, con la misma emoción de sus primeros años. Un ejemplo para generaciones futuras. En escuelas de arte, universidades, conservatorios y espacios culturales de toda América Latina, el nombre de Libertad Lamarque comenzó a ser incluido en temarios, tesis y seminarios. No como una figura del pasado, sino como modelo de integridad, talento y compromiso. Muchos jóvenes artistas la redescubrieron a través de plataformas digitales. Su voz seguía viva en Spotify, YouTube, canales culturales y documentales. Su historia era contada por profesores, padres, abuelos y también por influencers que la admiraban por haber sido una pionera. Libertad se convirtió, sin buscarlo,
en un ícono feminista sin rótulos, en una leyenda sin ego, en una mujer de valores inquebrantables. La inmortalidad de una voz, su vigencia, no fue un accidente, ni una estrategia de marketing. Fue el resultado de haber vivido con coherencia, con amor por su arte y con respeto por su público. No se vendió, no se quebró, no se rindió. Y por eso, su nombre seguirá vivo en cada tango, en cada historia de resistencia femenina, en cada acto de valentía artística. Porque Libertad no solo cantaba, nos enseñó a creer en la libertad como forma de vida, legado eterno, despedida digna y la mujer detrás del mito. Llegar a ser leyenda no es un accidente, ni mucho menos una meta que se persigue conscientemente. En el caso de Libertad Lamarque, la leyenda se tejió poco a poco entre melodías, lágrimas, exilios, batallas internas y decisiones valientes. Al entrar en las últimas décadas de su vida, no era solo una sobreviviente de la industria del espectáculo, era su pilar, su referente, su conciencia viva. Pero detrás del mito, detrás de la sonrisa que saludaba con dulzura en galas y entrevistas, existía una mujer compleja, profunda, marcada por cicatrices invisibles y una claridad de pensamiento que estremecía. La última etapa, seguir dando sin esperar nada a cambio. En los años 80 y 90, ya con una salud más frágil pero una lucidez admirable, Libertad redujo sus actividades profesionales, pero no se retiró del todo. Aceptaba proyectos selectos, generalmente aquellos que tuvieran valor humano o artístico real. Apareció en telenovelas, realizó conciertos íntimos y escribió sus memorias, tituladas Mi vida, 1986, donde reveló verdades nunca antes contadas. En ese libro, narró con crudeza pero sin resentimiento los años de marginación en Argentina, la dificultad de ser madre y artista al mismo tiempo, y las batallas silenciosas contra el machismo, la manipulación mediática y la soledad. No pidió compasión, solo comprensión. También comenzó a recibir homenajes de instituciones culturales, universidades y gobiernos. Fue nombrada Ciudadana Ilustre de Buenos Aires, embajadora de la cultura hispanoamericana, y recibió el premio Ariel de Oro en México por su contribución al cine. Cada vez que subía al escenario para agradecer, decía lo mismo: no canto para que me aplaudan, canto para no morirme en silencio. La mujer detrás del maquillaje, uno de los aspectos menos explorados de Libertad, fue su vida interior. Si bien siempre fue una mujer pública, supo separar su intimidad de la fama. Era profundamente espiritual, aunque no dogmática. Creía en una fuerza superior, pero desconfiaba de las instituciones religiosas. Leía filosofía, amaba la poesía de Alfonsina Storni y tenía una colección de cartas antiguas que atesoraba como oraciones. No era afectada ni extravagante. Su casa en la Ciudad de México estaba decorada con sencillez, libros, fotografías familiares, flores frescas y un piano. Disfrutaba del silencio. Le gustaba sentarse en el jardín al amanecer, tomar café sin azúcar y leer el periódico. A veces lloraba sola, especialmente al escuchar tangos que le recordaban su juventud. Pero también reía con facilidad, hacía bromas mordaces y tenía una memoria prodigiosa. En sus últimos años, su mayor placer era recibir visitas de jóvenes artistas, escuchar sus canciones, aconsejarlos y regalarles libros. Muchos salieron de su casa con lágrimas en los ojos y la certeza de haber estado en presencia de una mujer única. La salud quebrantada y la dignidad intacta. A medida que pasaban los años, los achaques físicos comenzaron a multiplicarse. Problemas pulmonares, dificultades para caminar, fatiga crónica. Pero Libertad nunca se victimizó. Se negó a usar silla de ruedas en público, y cuando ya no podía cantar en vivo, se limitaba a recitar letras con emoción. Rechazó varios homenajes póstumos en vida, alegando: los homenajes se hacen a los muertos. Yo aún tengo voz. Fue internada en varias ocasiones, pero jamás permitió que los medios la fotografiaran en camilla. Su hija Mirta, su yerno y sus nietos se turnaban para acompañarla. En el hospital, los médicos y enfermeras la trataban con una mezcla de respeto reverencial y ternura. A veces incluso le pedían que cantara una estrofa. Ella, con voz apenas audible, solía entonar Volver. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada. Era una despedida en cámara lenta. Una mujer que había vivido 100 vidas en una, ahora preparándose para el gran silencio. El adiós. Una partida que conmovió al continente. El 12 de diciembre de 2000, a los 92 años de edad, Libertad Lamarque falleció en la Ciudad de México a causa de una insuficiencia respiratoria. La noticia conmocionó al mundo hispano. En Argentina, México, Cuba, España, Chile, Colombia, Puerto Rico y otros países, los medios interrumpieron su programación para rendir homenaje a la mujer que había sido la novia de América. Se decretaron días de luto artístico.
Las radios repitieron sus tangos, las televisiones proyectaron sus películas. En el cementerio Jardines del Recuerdo, donde fue sepultada, se congregaron miles de personas. No solo celebridades o políticos, sino gente común. Amas de casa, obreros, jubilados, jóvenes estudiantes de música, madres con hijas. Todos con flores, todos con lágrimas. Mirta, al despedirse frente al ataúd, dijo: «Mi madre no fue una estrella, fue un faro. Y aunque hoy se apague su cuerpo, su luz quedará encendida en cada canción, en cada mujer que se niegue a callar». El legado. Más allá del arte. A 2 décadas de su partida, Libertad Lamarque sigue viva en la memoria colectiva. No hay festival de tango que no mencione su nombre. No hay ciclo de cine clásico latinoamericano que no incluya alguna de sus películas. No hay ensayo sobre mujeres pioneras en el espectáculo que no la cite. Más aún, su figura ha sido recuperada por nuevas generaciones que la ven no como un ícono del pasado, sino como una precursora del presente. Su lucha por ser escuchada en un mundo machista, su capacidad de reinventarse, su negativa a ser manipulada, la han convertido en un símbolo de empoderamiento antes de que esa palabra se pusiera de moda. Instituciones culturales llevan su nombre. Se han filmado documentales, escrito biografías, compuesto canciones en su honor. Y en miles de hogares, aún se escucha su voz en vinilos que resisten al tiempo, en playlists digitales que cruzan océanos, en memorias familiares que se transmiten de abuelas a nietas. El testamento silencioso. Libertad no dejó grandes discursos grabados, no escribió manifiestos, no fundó movimientos, pero su vida fue su mensaje. Cada vez que se negó a callar, cada vez que eligió la dignidad por encima de la fama, cada vez que defendió a una mujer abusada, cada vez que cantó con el alma rota, cada vez que sonrió cuando todo dolía. Ese fue su verdadero legado. Y como dijo una vez en una entrevista final, con la voz quebrada pero el alma intacta: «Me llamo Libertad porque nací para ser libre. Y si una sola mujer en cualquier lugar del mundo se siente más fuerte porque me escuchó cantar, entonces mi vida tuvo sentido». Libertad Lamarque, símbolo de lucha y alma inmortal de América Latina. Hablar de Libertad Lamarque no es solo repasar la biografía de una artista, es invocar a una época, a un espíritu, a una energía que marcó la cultura popular de todo un continente. Su vida, llena de adversidad, valentía, contradicciones y triunfos, se ha convertido en un espejo donde se miran muchas mujeres, muchos artistas, muchas almas que buscan una voz entre el ruido. Libertad como arquetipo de la mujer fuerte. El recorrido de Libertad Lamarque es el arquetipo de la mujer que se niega a ser silenciada. Desde su niñez en Rosario hasta sus últimos días en México, representó la lucha contra la invisibilización, la marginación y los estereotipos impuestos a la mujer por la sociedad patriarcal. No fue feminista de pancarta, pero sí de acción. Al negarse a ceder favores sexuales a productores, al decir no a papeles denigrantes, al hablar en nombre de otras cuando nadie más lo hacía, al criar a su hija sola, al cantar lo que sentía, aunque fuera incómodo para el poder. Cada acto de resistencia, cada elección consciente, la colocó en un lugar que ninguna estrategia de relaciones públicas podía comprar: el de la coherencia absoluta. Esa virtud tan escasa, tan incómoda, tan poderosa. Un alma que vivió muchas vidas. Libertad fue cantante, actriz, escritora, madre, amiga, activista silenciosa y, sobre todo, testigo lúcida del siglo XX latinoamericano. Nació en 1908, cuando aún no había derecho al voto femenino en casi ningún país hispano. Murió en el año 2000, cuando Internet comenzaba a revolucionar el mundo. En ese puente temporal, fue contemporánea de Carlos Gardel, Diego Rivera, Frida Kahlo, Jorge Luis Borges, María Félix, Octavio Paz, Pablo Neruda. Y aunque su nombre a veces ha sido relegado en los manuales académicos, en el corazón del pueblo nunca dejó de brillar. Cantó para presidentes y para presidiarios. Fue ovacionada en París y en pueblos rurales de Venezuela. Compartió pantalla con estrellas y con desconocidos, sin jamás creerse superior. Y siempre, con una humildad que sorprendía a quienes la conocían por primera vez. El eco de su voz en el siglo XXI. Aunque han pasado décadas desde su época de mayor esplendor, la figura de Libertad Lamarque sigue presente en la cultura popular actual. Su rostro se usa en murales de ciudades argentinas, sus tangos son sampleados por jóvenes músicos urbanos, y sus frases circulan en redes sociales como inspiración diaria. En TikTok y YouTube, adolescentes reaccionan a sus películas y canciones con asombro. Algunos la descubren por casualidad, otros por herencia familiar, pero todos coinciden en algo. Hay una verdad en su mirada y en su voz que trasciende el tiempo. En universidades, se analiza su rol como precursora del discurso de género. En clases de actuación se estudia su contención dramática. En talleres de canto, se descompone su fraseo sutil,
su forma única de frasear el dolor sin exagerarlo. Libertad se ha vuelto materia de estudio, pero sobre todo, materia de inspiración. Monumentos, premios y memoria viva. En reconocimiento a su trayectoria, varias instituciones culturales han nombrado salas, teatros y premios en su honor. En Rosario, su ciudad natal, existe desde 2005 la Casa Museo Libertad Lamarque, donde se conservan manuscritos, trajes de películas, partituras originales y cartas personales. En México, se le dedicó un mural en la Cineteca Nacional y su figura ha sido celebrada en ciclos de cine clásico. En 2018, con motivo del 115º aniversario de su nacimiento, se realizaron homenajes simultáneos en Buenos Aires, Ciudad de México y Montevideo. Pero más allá de los homenajes oficiales, su verdadero monumento está en cada mujer que se anima a decir lo que piensa, en cada artista que defiende su voz, en cada tango cantado desde el alma. Lo que nos enseñó Libertad. Si hay algo que Libertad Lamarque enseñó, más allá del canto, del cine o del arte, fue que la dignidad no es negociable, que el éxito verdadero no se mide en premios, sino en cómo duermes cada noche sabiendo que no traicionaste lo que creías. Nos enseñó que el arte debe ser puente, no trinchera, que la coherencia es más valiosa que el aplauso, que el talento sin ética es solo humo, y sobre todo, que no hay que pedir permiso para brillar, que incluso cuando el mundo te da la espalda, tú puedes mirarte al espejo y cantar. Una melodía que no termina. La historia de Libertad Lamarque no tiene un punto final, porque cada generación encuentra en ella algo distinto. Para algunos es la actriz de ojos tristes, para otros la mujer que enfrentó al poder, para otros más, la abuela de la canción hispanoamericana. Y quizás ese sea su mayor triunfo, no ser de nadie y ser de todos. Como dijo una vez el poeta mexicano Jaime Sabines, hay mujeres que no mueren nunca, solo se hacen canción, y Libertad Lamarque, más que una mujer, fue una canción que el continente entero aprendió a cantar. Hoy, cuando las luces se apagan, cuando el telón baja, cuando el mundo parece correr sin pausa, basta con escuchar la primera estrofa de uno de sus tangos para que el tiempo se detenga. Porque en algún lugar, entre la nostalgia y la esperanza, la voz de Libertad aún canta.